Mauro, buenas noches. Buenas noches, amigo Nelson. Qué gusto saludarte y por supuesto a toda la audiencia que se conecta jueves a jueves para escucharnos con santa paciencia en cada una de nuestras Te tertulias. cuento que le dije a la gente, como de todas maneras ya, por ejemplo, sabe que vienen los jueves, pero le dije que no estábamos seguros, porque tú me habías dicho, ¿no? Que no. Pero afortunadamente, qué chévere que estás acá con nosotros, mi querido Mauro, sobre todo para hablar de la política y de lo que ha pasado últimamente, que es súper importante. De hecho, hice una noticia con un escrito que tú lanzaste, particularmente sobre el tema de Fito, que es lo más candente, ¿no? Y tú decías que no se puede festejar primero el tema de que se fugó. Mezclar las cosas, Sí, mezclar las mezclar las cosas. cosas. Porque claro, hay un sentimiento válido de gente que dice, chévere. Porque a nosotros también me criticaron. Y ya, pues Nelson, cha, que no hay tusa, o sea, jodías que lo capturen, ahora que lo capturan. Me explico, a mí se me cargan feísimo, yo lo acepto. Pero me gustaría escuchar tu criterio. Adelante, Mauro. Bueno, primero un abrazo enorme acá desde la Sultana de los Andes. Estoy en mi amada ciudad de Riobamba, ¿Ya? así que vine por unos asuntos personales, pero todo bien, estamos aquí para conversar cada jueves. Sobre lo de fondo que tú me preguntas, yo había escrito un post en mi cuenta de X, de Twitter, donde yo señalaba que hay que separar las cosas. Por un lado, es verdad que toda la gente, o la gran mayoría, nadie que no esté en su sano juicio podría rechazar que se haya capturado a Fito. Así Es es. indudable que todos aplaudimos la labor de buenos elementos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que sin duda existen en la institución porque así como hemos sido duros, críticos y hemos sido vehementes en nuestros argumentos cuando han existido hechos bochornosos en ambas instituciones, también debemos reconocer la buena labor de estos miembros de la fuerza pública. Pero eso es una cosa, pues. Yo decía hay que separar porque la narrativa oficial y el mensaje del presidente Novoa lo que trataban era de intentar que la gente se convenza de que supuestamente esto es resultado de la ley De de la ley. solidaridad, que es un efecto Qué de bestia, una ¿no? ley que fue aprobada hace aproximadamente 10 días, pues hermano. O sea, yo creo que hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que una ley aprobada hace menos de 2 semanas Ujú. ya va a surtir efecto y que va a ser la herramienta específica para haber encontrado al criminal más importante de este país, que dicho sea de paso, permaneció prófugo por algo más de 500 días y que hoy, según las propias fuentes oficiales, estaba escondido en una casa donde se hizo inspecciones, donde se hizo investigaciones durante 7 veces y recién a la séptima ocasión es que identifican que ahí existía una especie de búnker, un subterráneo, donde él estaba escondido. Y claro, habrá gente que diga, sí, la ley de solidaridad es la herramienta que ha permitido recapturar a Fito, porque no hay que olvidarse de eso. No es que recién le han capturado, le han recapturado Así porque se es. fugó en este gobierno. Así es. Y hay que decirle a la gente que esto obedece a una serie de operaciones de inteligencia de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas que seguramente estaban siguiéndole la pista desde hace varios meses atrás. Pero venir a vernos la cara o pretender vernos la cara de pendejos y decir que esto ha sido resultado de la ley de solidaridad, o sea, yo creo que hay un abismo enorme. Nadie se va a creer ese cuento, a pesar de que habrá gente que, por supuesto, está en su legítimo derecho de pensar Claro, que claro. esa ley ha sido todopoderosa y que ha sido el remedio bendito para todos nuestros males y que de la noche a la mañana entonces con esa ley se va a acabar la delincuencia en este país. Cierro con esto. Si es que esa ley permitió atrapar a Fito, entonces ¿cómo es posible que con esa misma ley se haya escapado Fed? Así que es un absurdo decir aquello, ¿verdad? Eso te iba a decir, porque yo creo que fue una reacción bastante marquetera, porque lo que dices, Mauro, es cierto. O sea, si la ley ayudó a atrapar a Fito porque se escapó Fede, o será que la ley hace que los otros se puedan ir. Por ejemplo, en ese sentido, ¿no crees? Porque no solamente fue Novoa, salió Nils Olsen a decir que la ley y todo eso, muchos periodistas lo criticaron. El tipo como que se molestó y hay ahí algunos comentarios de comunicadores diciendo que Olsen debería
calmarse un poquito, debería bajarle un poquito los humos, porque los panas están que no creen en nadie. Pero te pregunto, ¿no es contraproducente en el sentido de que, aunque ya lo dijiste, con esto necesitaríamos que nos dé respuesta, pero así? Primera parte. Y segunda, Mauro, dime algo, que nunca se pudo hacer intervenciones para una investigación de esta envergadura hablando de Fito, o sea que nunca, o sea, una cosa que recién, pobrecito, el Ecuador en el siglo XXI está descubriendo. Mira, lo primero, es indudable que están embebidos, embriagados del poder y que hay legisladores como Olsen que si algo debemos reconocerle es que tiene un buen equipo de comunicación política, de marketing, que está pendiente de cada paso que él da en el Palacio Legislativo. El otro día que mi buen amigo Luis Fernando Molina le apeló a la presidencia, inmediatamente sus equipos de fotografía, de video, de audio, de producción audiovisual, estuvieron ahí listos, mientras él estaba caminando por el hemiciclo legislativo, por el pasillo del Palacio Legislativo, para agarrar las tomas ideales, para que él se acerque, para que él comente algo, y luego, por supuesto, hacer una cápsula de 1 minuto, que es lo que vende hoy en día esta política lamentablemente líquida, esta política de la inmediatez, de la rapidez, y como buen influencer que es él, y son la gran mayoría de integrantes de este gobierno, son influencers más que gestores de la política pública, más que administradores del Estado, son influencers. Bueno, pues aprovechan estas pequeñas piezas de 1 minuto, de 1 minuto y medio para posicionarse, pero como si fuesen los grandes líderes. Yo ya quisiera verle al presidente de la Asamblea en un debate sobre temas legislativos. Claro. Yo creo que, con todo respeto, pero la tendría muy complicada, ¿verdad? Muy, 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 muy complicado que pueda resistir a un debate riguroso sobre temas legislativos, pero hay que reconocer que tienen un buen equipo de comunicación política y de marketing para venderse como eso, como un producto. Ahora, también hay que reconocerle otro mérito al gobierno. Y yo lo ponía también en mi cuenta de X. El gobierno es muy hábil para golpear en los momentos exactos. Y eso es un mérito, no se puede desconocer. ¿Pero un mérito gobierno, bueno o malo? Mira, yo no estoy validando desde lo ético lo que hacen, que se entienda bien lo que estoy mencionando. Desde lo ético, yo repudio que caigamos en estas cortinas de humo, en esta banalización de la política, que se busque de alguna manera idiotizar a las masas a través de una serie de espectáculos, de shows mediáticos para dejar de preocuparnos de lo verdaderamente importante y para reconducirnos a donde le interesa al régimen. Pero, reitero, desde el punto de vista comunicacional estratégico, hay que reconocer que ellos tienen una planificación muy bien armada. Ellos tienen estrategia política comunicacional. No estoy diciendo que sean buenos gestores o administradores, yo creo que son precarios en eso. No tienen el más mínimo conocimiento, ni en la asamblea, ni en la función ejecutiva. Pero es indudable que saben golpear en el momento exacto y yo no veo una reacción sostenida, estratégica por parte de la oposición, y eso hace también que el capital social, que el impacto de ADN y de Novoa crezca mucho más. Mira, ayer golpearon con este tema de la detención de alias Fito, y hoy ordenó publicar ágilmente en el registro oficial Daniel Noboa la nueva ley de integridad pública, que termina por joderles la vida a los servidores públicos, que termina por hacer modificaciones al Código de la Niñez y de la Adolescencia, penándoles con condenas más duras a los adolescentes infractores, más allá de que en el Código de la Niñez se hable de medidas socioeducativas, pero en el fondo son penas, sino que se las denomina de otra forma, pero se endurecen las penas también para abogados, para jueces, para fiscales que cometan, por ejemplo, el delito de prevaricato, y una serie de reformas más en materia de contratación pública relacionadas al Código Orgánico Monetario Financiero. Se crea la Junta de Política Monetaria y Financiera, que será designada, entre otras cosas, por una nómina que enviará el presidente de la República a la Asamblea Nacional, etcétera.
Mira, hoy se publicó en el registro oficial, la gente ni por enterar. Claro, pues Los todos estábamos servidores ahí como locos públicos, con lo de esto. dormidos los servidores públicos, les hicieron un golazo y cuando quieran reaccionar será demasiado tarde. Entre otras cosas, por ejemplo, si les despiden y si es que ganan el reintegro a esa institución a través de una sentencia ejecutoriada, les tendrán que pagar únicamente lo que dejaron de percibir por ese tiempo, pero ya no tendrán derecho a que se les reconozcan los intereses. Y eso decía en la norma que acabó de reformarse. Si ahora quieren una comisión de servicios para irse a trabajar en otra institución, ya no tendrán que haber pasado solo un año en esa institución, sino al menos 2 años. Y para poder acceder a eso, tendrán que haber pasado una evaluación donde les hayan calificado con excelencia, como excelente esa evaluación. Caso contrario, no les darán la comisión de servicios. Y así una serie de cuestiones más que terminan por perjudicar a los servidores públicos, pero que reitero, el gobierno muy hábilmente Claro. ayer encuentran, recapturan a Fito y hoy se publica en el registro oficial esta ley. Cristian Castillo, saludos para don Mauro desde Nueva York. Nos están viendo, Mauro. Te envían un saludito Abrazo enorme a para nuestros ti. compatriotas migrantes que hacen patria lejos de nuestra patria. Así es. Mauro, ¿qué tan grave es que en esta ley se me fue, registro público, ¿no? ¿Cómo es? Integridad pública. La ley, ya se me va a mí también Sí, integridad pública creo que es. el nombre, de integridad Claro, pública, ley integridad de pública. integridad pública. ¿Qué Perfecto. tan, qué tan complicado es que se haya eliminado el proceso de visto bueno? Mira, el visto bueno se aplica en el Código del Trabajo, en el ámbito del derecho administrativo de la Ley Orgánica de Servicio Público se aplican sumarios administrativos. Eso también se modifica. Vía sumario administrativo se puede destituir a un servidor público. Así es. ¿Y qué es lo que se cambia? Por ejemplo, se eliminó, se derogó el artículo 89 de la LOCEP que garantizaba la estabilidad laboral de los servidores públicos. Ahora estos sumarios administrativos podrán ser iniciados de manera mucho más sencilla, siempre haciendo prevalecer el poder que tiene la institución sobre ese servidor público. También se eliminó, por ejemplo, de la ley, se eliminó la posibilidad de que un servidor público reclame cuando le mueven a otro puesto ¿Ya? y le reducen su remuneración. Eso podía ser causal para invocar violencia psicológica, Oh, ¿sí? En contra de ese servidor público, cuando sin su autorización le movían a otro puesto y además le reducían la remuneración. Sin embargo, ahora se eliminó eso y ya nada se podrá hacer si es que le cambian a un servidor público a otro puesto, si le bajan la remuneración, porque esa disposición se terminó. Y se eliminó también, reitero, el artículo 89 que hablaba de la estabilidad laboral de los servidores públicos. Así que los sumarios administrativos irán, vendrán. Yo creo que esa es una estrategia para ir reduciendo el aparato burocrático. También se eliminó, se modificó, mejor dicho, la ¿ya? disposición de la LOCEP que permitía que las instituciones públicas contraten hasta un 20% del personal por contratos con servicios ocasionales. Ahora ese 20% se elimina y en función de los análisis técnicos que hagan en cada institución y lo que disponga el Ministerio del Trabajo, se podrá o no contratar servidores públicos bajo la modalidad de servicios ocasionales. Yo creo que esto a lo que apunta es básicamente a reducir aún más el tamaño del Claro. Estado. Seguramente ahí de por medio hay compromisos con el Fondo Monetario Internacional y eso es lo que van a intentar cumplir con estas reformas que ya están en vigencia. Claro, de hecho está como cumpliendo su sueño Novoa, ¿no? Como ese deseo mucho del empresariado grande de tener, bueno, estamos hablando de la función pública, pero ¿sabe qué, Mauro? Me decía alguien por acá, me parece interesante, me dice, pregúntale si esto también afecta a los profesores. No, en el caso de los profesores, por ejemplo, para la jubilación, esto no les afecta No, pero porque como pueden funcionario seguir público. dando clases hasta los 75 años, eso sí pusieron en la ley, pero de ahí a los servidores públicos de las universidades públicas, mira, ahí habría que revisar el artículo 3 de la LOCEB, en este momento no recuerdo ¿Ya? específicamente su contenido, pero hay instituciones o hay funciones del Estado que tienen su propia normativa, su propia legislación. Por ejemplo, esto no aplicaría para la función judicial,
Esto Ok. no aplicaría para la función legislativa y habría que revisar el artículo 3 de la LOCEP para saber si es que esto se podría aplicar también a los servidores públicos de las universidades, valga la redundancia, públicas de nuestro país. Ok, pero es interesante porque, claro, te quita esa posibilidad de defenderte y en este caso el gobierno, si así lo considera y lo cree, pues te saca, ¿no? Que es lo que a veces tanto han querido. Pero siempre ha existido mecanismo para sacar un mal personal, porque a veces se vende la idea, Mauro, de que, ay, son servidores y quieren que todo les regalen. Ni siquiera se les puede mirar mal porque enseguida reclaman. Digo, pero tampoco ha de ser así, pues debe haber mecanismos, sino que no los quieren aplicar, ¿no? Absolutamente. Y cuando se ha querido destituir a un funcionario, se lo ha hecho a través de un sumario administrativo. De hecho, los contratos de servicios ocasionales pueden darse por terminados en cualquier momento. Y al mismo tiempo, no debe existir una causal que se invoque para dar por terminados ese tipo de contratos. Sin embargo, cuando se refiere de funcionarios de libre nombramiento, perdón, de nombramiento definitivo que pertenezcan a, al, al, ámbito de la carrera civil y el ámbito administrativo, del servicio civil y administrativo, se les debe seguir un sumario, pero garantizando el derecho a la defensa. Y por supuesto ahora incluso se menciona que si es que tienen deficiencia laboral grave, me parece que es la ¿Ya? figura que ahora crean en la LOCEP, con un informe técnico o a través de una auditoría institucional, si es que se demuestra que ese servidor público ha incurrido en esta figura o en esta categoría, entonces automáticamente podrá ser sujeto de un sumario administrativo para sacarle de la institución. Digo, hay muchas cosas aquí que las aprobaron con la única finalidad, reitero, de reducir la administración pública y seguramente con el objetivo de sacar gente y de incorporar a otros tantos que no les sean incómodos y que les respondan Claro, políticamente a ellos durante este periodo. seguramente. Oye, por acá pregunta si es que es cierto que estás haciéndote un partido, ¿no? Partido de fútbol, Fer. Pregúntale a Mauro cómo se llama el partido que está haciendo, dice. No, ha habido conversaciones, eso sí, con algunas personas, hemos charlado, en fin, pero más que un partido, porque es bastante complicado, te confieso, creo que hay Claro. que juntar muchas fuerzas, hay que tener una sinergia que convoque a muchos actores. Lo que se está haciendo es conversar, dialogar con actores políticos, con dirigentes sociales, con activistas, con académicos, con analistas para ir conformando al menos un gran colectivo, un gran frente que nos permita resistir durante estos años sin que nadie renuncie a sus adscripciones partidarias en términos de la política institucional. Si alguien es de la RC y milita en la RC, si alguien milita en la CONAIE o si alguien milita en el Partido Socialista o si alguien milita en las organizaciones sindicales o en las organizaciones feministas y quiere plegarse a conformar un gran frente de unidad, pues bienvenido sea y creo que eso es lo que hay que hacer. O sea, ahora más que hablar de partidos o de personas a título individual, creo que hay que hablar de plataformas ciudadanas donde confluyan las grandes demandas de la ciudadanía y donde seamos capaces de plantear alternativas políticas a lo que el gobierno nos hace creer que no existe. Porque también hay que reconocer que el gobierno es muy hábil en decirle a la gente y en convencerle que la única alternativa, por ejemplo, para paliar la crisis es endeudarnos más con el FMI Claro. o que la única salida es reducir el Estado, despedir servidores públicos o que la única salida es endurecer penas, reprimir más a los adolescentes infractores, cuando hay otras alternativas sin caer en la demagogia, en el populismo penal o sin reducir los derechos que ya han sido previamente adquiridos por varios sectores de nuestra sociedad. Bueno, es un tema interesante que ojalá tenga el respaldo ciudadano, o al menos, como tú dices, Mauro, que la gente tenga por lo menos esa alternativa. Digo, de pronto puede ocurrir algo, pueden salir Hemos candidatos de ahí. conversado mucho, por ejemplo, con mi amiga Verónica Silva, una mujer a quien yo respeto, a quien yo admiro mucho, que fue candidata a vicepresidenta de la República Ujú. por el Partido Socialista, y otras personas más con quienes hay una buena relación, pero reitero, hay que ir construyendo un frente de unidad donde todos puedan sumarse, obviamente gente honesta, que tengan principios éticos, morales,
que tengan una convicción también de defender los derechos económicos, sociales de la gente, y donde seamos capaces de explicarle y de decirle a la gente, entre otras cosas, que ser de izquierda y ser progresista no es sinónimo de pobreza, que Claro, ser de izquierda es sinónimo de prosperidad, pero de prosperidad para todos y claro, todas, ni corrupción de manera tampoco. justa, equitativa, que ser de izquierda también implica tener un buen teléfono celular, un iPhone, un Samsung, el que fuera, que ser de izquierda también es tener una ropa agradable, que te quede bonito, que puedas vacilar, que te quede bien, que ser de izquierda es poder pegarte unas cervezas, ir a comer un plato a la carta, irte de Claro. viaje a la playa, fuera del país, pero oportunidades para todos y para todas. Lo que sí no es ser de izquierda, es estar a favor de las grandes oligarquías que representan al 1% de este país. La izquierda de la prosperidad debe oponerse a la derecha de la opulencia para unos pocos, a la derecha oligárquica que concentra el poder en 2, 3, 4, 20 familias de este país, como lamentablemente hoy está sucediendo. Ujú. Oye, me pregunta si el tema de lo que hablamos de los despidos que podrían ocurrir le toca a los trabajadores del MSP, A los servidores públicos específicamente. no a También los del Código del Trabajo. por ahí también hay alguna norma relacionada al Código del Trabajo, pero este momento no la recuerdo, te Ya. mentiría, No es del tendría Código que entonces. volver a revisarlo. Sobre todo revisé aquellas normas que se vinculan con los servidores públicos. Ya. Por ahí algunas personas que son expertas en derecho laboral, yo leí en X que también mencionaban que existían algunas disposiciones que afectarían los derechos de los trabajadores. Ok. Esto habría que revisarlo con detenimiento, pero sin duda, si es que esto también es verdad, creo que se vienen con todo. Y Claro, esa es la idea de esta gente. claro, es peligroso. ¿Y por qué meter esas cosas en donde no deberían meterlas? Porque se supone que debería ser de económico urgente, hasta donde tengo entendido, pero le meten un poco de vainas, entre ellas eliminar impuestos, multas, intereses, y por ahí hasta sale beneficiado el señor Novoa y su familia. Me olvidaba de este tema y agradezco que lo saques a colación porque esto es importantísimo. Primero, porque es inmoral. ¿Y por qué es inmoral? Porque en esta ley de integridad pública pusieron una disposición relacionada al ámbito tributario, al ámbito fiscal, señalando que quienes tengan deudas con el servicio de rentas internas pueden pagar el capital y ya no les cobrarán los intereses, las multas o los recargos. Esta es una norma que beneficiará directamente al grupo Novoa, a Claro. la familia del presidente de la Ay, República. Diosito lindo. Ellos, por concepto de capital, de multas, de intereses, de recargos, ante el Servicio de Rentas Internas actualmente deben 95 millones de dólares. Sin embargo, si es que se acogen a esta disposición, porque es una remisión de multas, intereses y recargos, en pocas palabras, es un perdón que el Estado les hace a los grandes evasores, aquellos que se niegan a pagar impuestos, ellos terminarían pagando como máximo unos 30 a 35 millones de dólares, porque todo lo demás es concepto de lo que se ha acumulado por multas, intereses y recargos. Fíjate tú, Tan de lindo, ¿no? 95 millones de dólares a 35, 30 millones de dólares. Claro, me imagino que ahí sí se van a hacer los muy pulcros, los muy colaboradores con el país y dirán, aquí estamos pagando ya lo que nos correspondía. Y el problema es que todos los ciudadanos perdemos, porque cuando se deja de pagar impuestos y cuando el Estado recauda menos Claro. desde el Hay servicio de menos para rentas todo. internas, menos impuestos implica menos hospitales, menos escuelas, menos medicinas, menos capacidades y herramientas para la Policía Nacional, para las Fuerzas Armadas, menos espacios públicos para la cultura, para el arte, para la recreación. Es decir, los perjudicados no son esos grandes grupos económicos que se benefician de esto, porque no van a ser las personas de clase media o las personas de los estratos populares los que se beneficien de esto, porque no son pues Ujú. los que tienen juicios con el servicio de rentas internas por no pagar impuestos, son los grandes grupos económicos, 200 familias que se creen las dueñas de este país. Muy bien, mi querido Mauro, gracias por siempre estar con nosotros y la gente pues agradece siempre que nos des ese tiempito.
tus palabras para despedirnos. Un abrazo enorme para mi pana Javier Banguera, que siempre nos ve todos los jueves Por aquí está. desde la provincia de Esmeraldas. Así que abrazo gigante para él. Pero que es el Tu futbolista. fiel seguidor, perdón. Es el futbolista, ¿no? No. Tú estás confundido con Banguera, que era el arquero de Barcelona y que en algún momento también fue arquero de la Ajá, selección. no. No. Él era Máximo Banguera. Ay, ay, ay. Ahora, no sé si serán familiares, no, capaz son De primos o pronto. algo por el estilo. De pronto. Así que un abrazo enorme para nuestro pana Javier Banguera allá en la provincia de Esmeraldas. No se olviden, si requieren asesoría jurídica, legal, patrocinio, Andino Abogados Asociados está listo para atenderlos, para defender sus intereses. Pueden agendar una cita llamando al 098-405-9814. Repito, 098-405-9814. Nuestras oficinas están ubicadas en la avenida Naciones Unidas y Amazonas en la ciudad de Quito,